extendida, por así decirlo. ¿Sí? Entonces hay ecuación general y hay ecuación estándar. Ya los vamos a ir viendo conforme va en esta presentación. También importante va a dibujar la gráfica. Encontrar la ecuación de una parábola dados algunos de los elementos. Sí, vamos a ver los elementos de la parábola. Bueno, ¿cuáles son las parábolas? Definición de parábola. Esta parábola está formada por todos los puntos P, X, Y del plano, que son equidistantes de un punto fijo llamado foco. Equidistantes quiere decir que están a la misma distancia. Están a la misma distancia de un punto fijo llamado foco. ¿Sí? Y de una recta fija que se representa con una L minúscula, que se conoce como directriz. Entonces aquí les marqué en amarillo lo más importante. Estos son algunos de los elementos de la parábola. El foco, que es un punto fijo. La directriz, que es una recta, una línea recta fija. Puede ser horizontal o vertical, dependiendo el sentido de la parábola, hacia dónde abre. Y el vértice V de la parábola se localiza a la mitad entre el foco y la directriz. Quiere decir que si aquí está la directriz y aquí está el foco, el vértice va a estar en medio, en la mitad entre este punto y esta línea. En medio va a estar el vértice. Supongamos que de aquí para acá hay 20, de aquí para acá deben haber 10 y de aquí para acá deben haber otros 10. El vértice es donde surge la parábola. Es como una campana, ¿verdad? Entonces, este sería el vértice, este de aquí. Este punto fijo es el foco y esta línea recta es la directriz. De esta manera, ¿eh? Como les dije, el foco, el vértice y la directriz. Una parábola que abre hacia la derecha. Aquí vemos algunas imágenes. Perdón, una imagen. A ver si podemos ampliar esto. Sí, ahí está. Sí, lo ampliamos. Ahora vamos a ver en página de notas. Bueno, entonces tenemos aquí. Todo empieza donde está el vértice. El vértice, este es el vértice de la parábola. La parábola aquí viene de aquí, viene por acá, pasa aquí, viene por aquí, está unida por varios puntos, ¿verdad? Que forman. Sí, viene aquí, aquí hasta llegar aquí. La parábola, ese, igual si se sigue graficando, sigue para arriba aquí y sigue para arriba aquí. Una parábola que abre hacia arriba. Este es el vértice. El vértice hay un punto fijo que se llama foco. Vamos a ir definiendo cada uno de ellos. La distancia de aquí para acá, del vértice para el foco, se conoce como P. Aquí está, miren. La distancia del vértice al foco se conoce como P. Esta P que está aquí. Y la distancia del vértice a la directriz es la misma que del vértice al foco. Como les dije, si de aquí para acá mide 5 unidades, de aquí para acá también va a medir 5 unidades. Por eso también se llama P, miren. Entonces, aquí tenemos varios elementos de la parábola. Tenemos directriz,
esta línea, la directriz es esta línea, miren que va aquí, empieza aquí, pasa por el centro, viene acá. Esa es la directriz, toda esa línea, la que se representa con una letra L. ¿Se recuerdan? Una letra L. El foco con una F mayúscula. ¿Sí? Y el vértice con una V mayúscula. Entonces, P es la distancia de aquí para acá. Ahorita vamos a definir cada uno de estos. Vamos a definir también qué es lado recto, qué es eje focal, qué es directriz, qué es vértice. A continuación, solo quería mostrarles la gráfica y vamos a estar regresando a esta gráfica. Entonces, vamos a empezar. Foco. Copien lo que está en amarillo. Y quiero hacerles claro, aclararles algo aquí. Este foco que está aquí, que es el que le sirve, ustedes tienen que anotarlo así. Foco es 0, P. P minúscula, ¿verdad? Es un 0. 0, P. Y este foco funciona o se da cuando el vértice está en el origen. Vértice en el origen significa vértice 0, 0. O sea, cuando el vértice está en el centro, ¿verdad? Ustedes se recuerdan que, vamos a graficarlo otro color. Este es un plano cartesiano. El eje vertical y el eje horizontal. Cuando el eje está, cuando el vértice es aquí en el centro, donde intersecta el eje vertical y el eje horizontal, se dice ¿qué pasa este caso? Que el vértice está en el 0, 0, porque es 0 en X y 0 en Y. Quiere decir que la parábola parte de acá. De acá para allá y de acá para acá. ¿Sí? Ya sea que ahora hacia arriba o hacia abajo, no importa, pero tiene el vértice en el origen. Entonces, esta fórmula aplica cuando el vértice es 0, 0. Luego vamos a ver otro tipo de fórmulas. También adelantarles de que a esta parte, a este número del vértice se le conoce como H. Y a este número del vértice se le conoce como K. ¿De acuerdo? Entonces el vértice está formado por H, K. Bueno, pero estamos en el foco. El foco es un punto relacionado. Acuérdense que el foco, por ejemplo, en este caso el foco estaría como por aquí. Es un punto relacionado con la construcción y propiedades de una parábola. Y está dado por las coordenadas 0, P. Copien esas coordenadas, así como está aquí. Okay. Miren, esto es bien fácil. Es bien sencillo resolver este tipo de problemas. Se me había olvidado mencionarles. Pero tienen que tener bien hechos los apuntes. Tienen que ser bien ordenados. Porque hay muchos apuntes así como este que les estoy dando aquí, que los tienen que tener bien ordenados para no perderlos, porque los cálculos son bien sencillos. ¿De acuerdo? Entonces, les suplico que por favor vayan copiando las fórmulas, las observaciones, lo que yo mencione, lo más importante que puedan anotar ahí, en su cuaderno o en la hoja de Word que estén usando para tomar nota. Bueno, entonces 0, P son las coordenadas del foco. Quiere decir que el foco está en 0, 0 en X. Acuérdense que la primera coordenada representa el eje X. 0 en X está aquí en el centro. Y P en Y. Cuando la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. Quiere decir cuando abre así como esta o se abriera así, para abajo. Vamos a continuar. Luego tenemos la directriz. La directriz es una línea recta perpendicular al eje focal. Acuérdense que perpendicular quiere decir así. Aquí viene el eje focal y perpendicular quiere decir así, que forman 90 grados aquí.
y 90 grados aquí. Entonces, si este es el eje focal, esta sería la directriz. Vamos a marcarla otro color. Si la línea roja es el eje focal, la directriz es la línea azul. Si la línea roja es el eje focal, la directriz es la línea azul. Es perpendicular siempre. El eje focal forma una cruz. Si ustedes siguen avanzando aquí con este, se forma una cruz, igual aquí. Eso se le llama perpendicular. Y su ecuación importante, y es igual a menos p, como está aquí. La directriz es una línea paralela con respecto al lado recto y la encontramos reflejada con respecto al vértice. Se encuentra en y igual a menos p. Y igual a menos p. Voy a regresar un poco a la gráfica que teníamos arriba. Entonces ya vimos la directriz y el foco. Dijimos que el foco es este, ¿verdad? La directriz es este. Entonces la directriz dice que es paralela al lado recto. El lado recto es así. Paralelo quiere decir que van así, ¿verdad ustedes? Sí. Así como va la directriz. Directriz aquí y lado recto aquí. Son paralelos. Y es el eje focal que es este que empieza aquí. Pasa por el vértice, pasa por el foco. Pasa por la directriz, intersecta con la directriz y sigue aquí. Es esta línea vertical. El eje focal es paralelo, pero perpendicular con la directriz. Entonces vamos a marcar aquí los que ya vimos. Ya vimos la directriz. Ya vimos el foco. Vamos a ver cuál nos toca seguir viendo ahorita. Vértice. Es el punto donde se intersectan la parábola con el eje focal. Donde se intersectan la parábola con el eje focal. Acuérdense que el eje focal es el que va así, ¿verdad? Perdón. El eje focal es el que va así. Si la parábola abriera hacia abajo, entonces aquí es donde intersectan, ¿no? En este punto es donde intersectan. ¿Sí? El eje focal y la parábola. A este punto de aquí donde hay intersección se le llama vértice. Y se conoce, acuérdense que vértice se representa con la letra V mayúscula. Y las coordenadas del vértice se dan por H y K. Ojo, hay dos casos. Hay dos casos de parábolas. Parábolas con vértice en el origen. Vértice en el origen es lo que les mencionaba. 0, 0. 0,0 sería el primer caso. Pongámosle aquí. Y otro caso donde, pongámosle números. El 2, menos 4. 2, menos 4. Entonces, este de aquí sería el segundo caso que vamos a ver hoy. Es un poquito más complejo que el primer caso y este es el primer caso. Eso no quiere decir de que siempre el vértice va a ser 2 y menos 4. O sea, lo que quiero darles a entender aquí es de que en el primer caso siempre va a ser 0,0. Siempre el centro va a ser, el origen va a ser el centro del plano cartesiano. Este de acá. Siempre.
En el segundo caso, aquí no va a ser 0. Con uno de los dos que no sea 0 es suficiente. ¿Sí? Media vez estos dos no son iguales a 0, o uno de los dos no es iguales a 0, ya es parte del segundo caso. Yo aquí les puse un ejemplo. 2 y menos 4. Ahora les voy a borrar este número 2 que está aquí. Quiero explicarles algo aquí. En el segundo caso, a este de aquí se le conoce como H. Y a este de aquí se le conoce como K. En el primer caso no hay necesidad de separar quién es H y quién es K porque es 0. Todo es 0, entonces el vértice no influye mucho en los cálculos. Entonces en este caso H es igual a 2 y K es igual a menos 4. Estos valores pueden cambiar, ¿verdad? Aquí puede ser un 1, aquí puede ser un 5. ¿Sí? Pues sus valores pueden ser diferentes. Entonces, esos son los dos casos que vamos a ver hoy y dependen del vértice. Vamos a continuar. Luego tenemos el eje focal. El eje focal es la recta que divide a la parábola simétricamente. ¿Sí? Quiere decir que si hay una parábola así, bien hechecita, el eje focal es el que la divide a la mitad. A eso se refiere, simétricamente. Ya sea que esté abierta para allá, que esté abierta hacia la izquierda. El eje focal divide a la mitad la parábola simétricamente, exactamente. ¿Sí? Algunas bibliografías, algunos autores le llaman eje de simetría, otros lo conocen como eje de la parábola nada más. ¿Sí? Eje focal también es muy utilizado. Vamos a subir un poquito a la... Bueno, ahorita acabamos de ver vértice y eje focal. Este sería el eje focal, miren, en este caso, como la parábola abre hacia arriba, el eje focal es este y parte a la mitad exactamente aquí, parábola. Y el vértice que es este, ¿verdad? Si este fuera el vértice 0,0, aquí debería ir el plano cartesiano, aquí debería pasar la horizontal y aquí que en el eje focal, la vertical. Vamos a continuar. Nos falta ver el lado recto, por ahí vamos a encontrar otra definición que se llama parámetro y distancia focal. Vamos con la distancia focal. La distancia focal es la famosa P, y es la distancia que existe del foco al vértice, y se le asigna la letra P, P minúscula, la cual aparecerá en la ecuación particular de la parábola. Esta P es muy importante. Cuando ustedes vean la ecuación de la parábola van a ver que aparece esta P. Sin embargo, de acuerdo con la definición de la parábola, la distancia P del foco al vértice es igual a la distancia del vértice a la directriz, algo que ya les había indicado, por estar en la misma línea recta, perpendicular a dicha directriz. ¿Sí? Es perpendicular a la directriz. Esa es la distancia focal. Entonces la distancia focal se representa por la letra P y es la distancia que existe del foco al vértice o del vértice a la directriz, que es la misma distancia, ya lo hablamos. Bueno, continuemos. Luego encontramos parámetro. Parámetro, aquí no lo marqué, pero lo voy a marcar. El parámetro es la distancia que hay del foco a la directriz. Ya se los había indicado. Y aquí va el eje focal. Aquí está la directriz. Este punto azul es el foco. Y aquí pasa la parábola. Entonces, la distancia que hay del vértice entre los dos puntos azules se llama P. Esta de aquí se llama P. Se llama P. Y la distancia que hay de aquí para acá, de este punto a este punto,
también se llama P. Pero si queremos medir toda la distancia que hay desde aquí hasta acá, es el parámetro, es el famoso parámetro, y va a ser la suma de P más P, P más P, y P más P es lo mismo que decir, 2P. De aquí sale esto. Entonces, 2P es el parámetro, es la distancia que hay desde este punto que está aquí, ve que voy a resaltar ahorita con amarillo, hasta este punto que está aquí. Lado recto. Dice que el lado recto es la cuerda significa la línea recta, perpendicular al eje focal y que pasa por el foco. Perpendicular al eje focal y que pasa por el foco. Su longitud es una de las características importantes de la parábola y es igual a 4P. Entonces anoten por favor, el lado recto es igual a 4P. O sea, es 4 veces la distancia focal. Acuérdense que P es la distancia focal. Bueno, vamos a regresar a la imagen que está hasta arriba. Vamos a ver. Ahorita acabamos de ver el lado recto. ¿Qué es el lado recto? El lado recto es permítanme, aquí el lado recto es el lado recto va a ser perdón, se me había quedado sin audio ahí. Entonces, el lado recto, lo estaba componiendo aquí. El lado recto va a ser la distancia que hay, vamos a marcarlo aquí con azul, desde este punto en azul, marquémoslo con, desde este punto verde hasta este otro punto verde, pasando por el foco, dice, ¿verdad? Y que es perpendicular al eje focal. Ese sería el lado recto. Y el parámetro, que dijimos que es la suma desde acá hasta acá. Y es 2 veces P, esta P más esta P, 2P. Entonces aquí la distancia focal es P, lo que hay de aquí para acá, del vértice para el foco o del vértice para la directriz. Esa es la distancia focal. Bueno, continuemos. Aquí nos indica que hay 4 posibilidades de obtener una parábola. Y las 4 posibilidades son estas. La primera, que abra hacia la derecha. Esta abre hacia la derecha. ¿eh? La segunda, que abra hacia la izquierda. Aquí P va a ser mayor que 0. Aquí P va a ser
menor que 0. La tercera, que P abra para arriba, que la parábola abra para arriba. Aquí la distancia de P va a ser mayor que 0. Y aquí en este, cuando abre hacia abajo, P va a ser menor que 0. Estas son las 4 posibilidades. Tomen una captura nada más. Lo vamos a continuar. Parábolas con vértice en el origen son las que vamos a ver, las que les dije aquí. El vértice es 0,0. Estas parábolas, estos ejercicios, estas fórmulas que vamos a dar ahorita, aplican solo cuando el vértice está en el 0,0. Y como les expliqué, el vértice 0,0 es el que se da en la intersección del eje X y el eje Y. Si este de aquí es el eje Y, el eje vertical, y este de aquí es el eje X, las parábolas que vamos a ver ahorita son las que se ubican aquí en el centro, las que su vértice está aquí, 0,0. Pero vamos a continuar. Parábolas con vértice en el origen, por favor, tomen una captura de esto. Tomen una captura y si van haciendo algún formulario en Word o van tomando sus apuntes en Microsoft Word, solo peguen esta captura a la hoja. Importante aquí en las dos. Vean, estas son parábolas con vértice en el origen. Importante aquí dos cosas, que el vértice está en el origen y que son en el eje vertical. ¿Cuáles son las del eje vertical? Las que abren hacia arriba y las que abren hacia abajo. Esas son las del eje vertical. ¿Qué hay que resaltar? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Veamos. El vértice es el mismo, miren, 0,0, porque el título lo dice, ¿verdad? Vértice en el origen. El foco está en 0,p, igual aquí está en 0,p. Hay que decir de que p aquí va a ser positivo, por eso que me indica acá, cuando abre hacia arriba, y cuando abre hacia abajo, p va a ser negativo, lo que les indiqué en la diapositiva anterior. Porque es lógico, ¿verdad? Si aquí está el 0 en esta línea donde pasa el vértice, si se va hacia abajo es negativo. Este va a ser un número negativo. Si se va hacia arriba, es un número positivo. Y la directriz va a ser y menos p aquí, y igual a menos p aquí, y también aquí en la misma fórmula, y igual a menos p. Entonces, pero esto que les estoy dando aquí, se lo resumo en el siguiente formulario. Este es el formulario de lo que vimos ahí arriba. Importantísimo, la ecuación estándar. Esta es la ecuación estándar, miren. Aquí lo dice, miren, ecuación estándar. Esta es la ecuación estándar de las parábolas que vimos en la diapositiva anterior. Las que tienen vértice en el origen y tienen eje vertical. Esa es la ecuación estándar. Vean la forma. La forma es muy importante porque nos ayuda a identificar las parábolas. Tiene el x elevado al cuadrado y está despejada para x cuadrado. Igual a 4p. ¿Se acuerdan 4p? 4p es el lado recto. Entonces, tomen nota, este es el formulario de este tipo de parábolas. Aquí está donde está el vértice, lo que vimos en la imagen de arriba. El foco está en 0,p
tal y como lo vimos aquí, 0, P. La directriz es y igual a menos P. El eje X es igual a 0, porque el eje iría aquí en el centro. Y aquí en el centro X es igual a 0. El eje iría aquí, en el centro e iría así verticalmente. Entonces se debe contar una línea recta en X, que sería donde X es igual a 0. Lo que les había mencionado, ¿verdad? Eh, cuando el P es mayor a 0, la parábola va a abrir hacia arriba. Aquí lo dice, miren. P es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba. Si es menor a 0, la parábola abre hacia abajo. Ahora vamos a ver siempre con vértice en el origen, pero ahora con eje horizontal. Tomemos nota. Vean aquí la diferencia, les vamos a marcar otro color. Vértice en el origen y eje horizontal. O sea, quiere decir que abren hacia la derecha o que abren hacia la izquierda. Entonces veamos. Aquí el foco está en P,0. Aquí el foco también está en P,0. Veamos la diferencia con las que abren. Vean, aquí es 0, P, las que abren hacia arriba o hacia abajo, con eje vertical, 0, P. Y las que tienen eje horizontal es P,0. Es al revés, ¿verdad? P,0. ¿Por qué? Porque 0 está en el origen, aquí está 0, ¿no? Ahí está 0. Entonces, lo que se mueve de aquí para acá es P en X, es el valor en X. La directriz está en X igual a menos P, dice aquí, X igual a menos P, lo mismo que acá, X igual a menos P. En este caso, P, cuando abre a la derecha, P va a ser mayor que 0, porque si aquí está el 0 y abre a la derecha, la distancia de aquí para acá va a ser mayor a 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Pero cuando abre hacia la izquierda, P es menor que 0. Si aquí está el vértice, la distancia que hay del vértice para el foco va a ser negativa. Porque aquí está el 0, para la derecha están los positivos y para la izquierda están los negativos. ¿Sí? Menos 1, menos 2, menos 3. Y el centro, el eje focal, va aquí, es este de acá. O aquí, el eje focal va en la recta y igual 0, porque aquí y es 0 y ahí pasa la recta. Veamos la fórmula. Estas son las fórmulas. Importantísima, la ecuación estándar. Esta es la ecuación estándar de parábolas con vértice en el origen y eje horizontal. Ecuación estándar. Apunten eso. Ecuación estándar. Bueno, voy a revisar si hay dudas mientras copian ese formulario. No hay dudas de momento.
Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer ejemplos. Ejemplo 1. En esta presentación creo que puse tres ejemplos. Pero voy a definir bien el uno, que es este, y el tercero. Esos dos me interesan. El segundo, ya ustedes, habiendo visto este, pues les puede quedar a ustedes para práctica. Entonces vamos a ver bien este. Bueno, lo único que me da el problema es esto. Así viene en el examen. Solo da el problema. Solo esto de aquí que estoy encerrando en rojo. El resto es el cálculo. Entonces nosotros vamos a hacer ahorita como que si no tenemos nada más que la información esta. Dice, obtenga el vértice. Vamos a marcar aquí. Vértice, el foco, la directriz y la gráfica de la parábola cuya ecuación es esta que está aquí. Solo la ecuación nos está dando. Nos está pidiendo vértice, foco, directriz y gráfica. Bueno, entonces vamos a ver. Voy a anotar aquí abajo la ecuación. La ecuación dice que es x cuadrado más 2y. X cuadrado más 2y igual 0. Bueno, primero lo que me sirve para identificar es tener la ecuación en la forma estándar. Vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver los dos formularios que acabamos de ver. ¿Cuál creen ustedes que es esta ecuación? Y cuadrado. Vean cómo está esta ecuación. Esta ecuación tiene x cuadrado. Entonces, tengo que buscar una ecuación que tenga x cuadrado también en los dos formularios que teníamos. Aquí tenemos una con y cuadrado. Esta no es. Aquí tengo una con x cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que esta es. Entonces, la parábola que estamos viendo es una parábola con vértice 0,0 y eje vertical. Esto es lo importante, que definimos el eje y el vértice. ¿Sí? ¿Cómo sé que el vértice está en 0,0? Por la forma de la ecuación. Van a ver ustedes cuando el vértice no está en 0,0, cómo cambia. Cómo cambia la ecuación. Es mucho más compleja que esto. De todas maneras, les voy a mostrar las diferencias. Entonces, si esto es así, yo debo seguir cada uno de estos lineamientos. Miren, el vértice está fácil. El vértice ahorita mismo podemos dar la respuesta. Para el foco tenemos que hacer algún cálculo. Y para la directriz también. Estos son los tres datos que me pide, aparte de la gráfica. Vértice, foco, directriz. Entonces, este formulario voy a usar. Vamos a, permítanme. Lo vamos a copiar. Lo voy a colocar ahí. Lo vamos a hacer un poquito más grande. Ahí estamos. Ahí yo creo que ya se ve. Sí, ahí ya se ve. Vamos a continuar entonces. Entonces, lo primero que tengo que hacer es colocar la ecuación de esta forma. Miren. ¿Cómo está esta forma? El x cuadrado está solo del lado izquierdo. Entonces, aquí este x cuadrado se tiene que quedar solo del lado izquierdo. Es decir, esta ecuación la debo representar en su forma estándar. Porque esta es la forma estándar, ¿verdad?
de la siguiente manera. Dejar el x cuadrado solo del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, tal y como está aquí, miren. ¿Vieron cómo está aquí? El x cuadrado solo del lado derecho y del otro lado el resto. En este caso, el 2y está sumando, pasa al lado derecho, pasa al lado derecho a restar. Sería menos 2y. El 0 no hace nada, el 0 no afecta en nada, porque si le pongo a 0, en el siguiente paso lo voy a omitir, de una vez lo voy a omitir. Entonces, repito, el x cuadrado del lado izquierdo solo y el 2y pasa al lado derecho a restar porque aquí estaba sumando. Y esta sería la forma estándar o ecuación estándar, pongamos. La ecuación nos la dieron desordenada. Nosotros lo único que hicimos fue ordenarla para que quedara como la ecuación estándar. ¿De dónde saqué yo que era la ecuación estándar? De aquí, miren. Aquí dice ecuación estándar. Ecuación estándar. Y es esta. Ahora, quiero mostrarles algo muy importante. Y algo que nos va a servir. Vamos a ver si lo puedo marcar aquí. Aquí hay una Y. Esta Y que está aquí, miren. ¿Ya la vieron? Esta Y que está ahí también está aquí. Aquí está, es esta Y. ¿Ya lo notaron? Hay una Y ahí en la ecuación y otra Y allá. Entonces, esta Y es esta de aquí. Y aparte aquí, vamos a ver si lo puedo marcar por lo pequeño. Hay un 4P. Hay un 4P. Aquí no hay 4P, pero hay un menos 2. Hay un menos 2. ¿Qué quiere decir eso? Vean, el x cuadrado está aquí. El x cuadrado y la y, uno está del lado izquierdo y otro del lado derecho. Aquí también lo mismo. Uno está del lado izquierdo y otro del lado derecho. 4P, lo que marqué con verde. Aquí no hay 4P, sino que un menos 2. ¿Qué quiere decir eso? Lo siguiente. Quiere decir que 4P es igual en este problema en específico a menos 2. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, esto debería ser 4P. El número que acompaña aquí a la Y debería ser 4P. ¿Y cuál es el número que acompaña a la P? A la Y, perdón. Es menos 2. Entonces quiere decir que 4P es igual a menos 2. De aquí voy a calcular P. P es igual. Del otro lado, del lado derecho, me va a quedar el menos 2 arriba. Y el 4 está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Me queda menos 2 dividido 4. Entonces P va a ser igual. Menos dividido más es menos. La mitad de 2 es 1. La mitad de 4 es 2. Entonces aquí ya tengo no un resultado, este es solo P. Esta es la distancia focal. Lo vamos a marcar con un círculo azul. Esta no es la respuesta, es solo P. Pero P me sirve para sacar la respuesta. ¿Por qué? Vamos a empezar por el foco. Vamos a empezar por el vértice. Primero, el vértice es 0,0. Sin hacer ningún cálculo. Nada. ¿Por qué? Esta sería la primera respuesta. ¿Por qué sin hacer ningún cálculo? Porque aquí lo dice, miren. Aquí lo dice de que el vértice es 0,0. El vértice está en el origen. No tengo que hacer ningún cálculo ni hacer
Nada, solo saber que es 0,0. Nunca va a cambiar ese cuando estamos hablando de este tipo de ecuaciones, así como las que me dio el ejercicio. Entonces ya tengo la primera respuesta, marquémosla aquí. Marquémosla de otro color. Marquémosla de color celeste. De amarillo la vamos a marcar. Las que estén de amarillo quiere decir que ya las calculamos. El vértice ya lo calculamos. Ahora vamos a calcular el foco. Ahora con el foco quiero mostrarles algo. El foco dice que es igual a 0,p. Ya vieron, aquí está la coordenada. Miren, esto voy a utilizar ahorita. 0,p. Entonces, para calcular el foco, yo voy a decir de que el foco es 0,p. El valor de p es menos un medio. Ese sería el foco. No hice ningún cálculo. Si había encontrado p, ya solo di la coordenada, tal y como me indica acá, 0,p. No hice ningún cálculo. Entonces, esta sería la segunda respuesta. Las que estoy cerrando en cuadro rojo son las respuestas. El foco está en la coordenada 0, menos un medio. Ya tengo dos respuestas. Vamos aquí a cambiar. Ya tengo el foco y el vértice. Me toca la directriz. Vamos con la directriz. El orden en que se averigüen no importa. La directriz, si ustedes se recuerdan, es L. ¿Sí? Entonces, L. Aquí no se puede dar la respuesta en forma de coordenada porque es una ecuación la que se da. Vean cómo la directriz, aquí está. Y es igual a menos P, dice. Pues así tengo que dar la respuesta. En la directriz, que es L, Y es igual a menos P. ¿Pero quién es P? P dice aquí que es menos un medio. Entonces, este menos que coloqué ahorita es el de la fórmula, el que lleva esta P. Pero como aquí el número también tiene signo menos, lo voy a colocar en un paréntesis y es menos un medio. Entonces hay dos signos menos, uno que es el de la fórmula, como dice que y es igual a menos p, sería este menos, y este menos que es del número. Entonces en realidad nos quedaría que y es igual menos por menos, da más, nos queda un medio positivo. Aquí estaría la otra respuesta. Que y es igual a un medio positivo. Llevamos tres respuestas. Y vamos a marcar aquí arriba. Llevamos el vértice, el foco y la directriz. Me falta la gráfica. Entonces, tomen nota. Ahí se acuerdan que yo utilicé esto de aquí. Ustedes también lo tuvieron que haber utilizado. Solo que yo lo fui a copiar porque no tenía mis apuntes así como ustedes los tienen bien ordenados. Y aquí está. Tomen nota de eso. Ahorita vamos a trabajar en la gráfica en la siguiente diapositiva. Vamos a ver si hay dudas. Podría poner nuevamente los dos formularios, dice Helen Morales. Saludos, Helen. Con gusto. Solo voy a dejar un minuto el problema para que tomen nota y voy a regresar a los formularios para que usted pueda tomar nota de los dos formularios. Solo les agradezco que
que puedan tomar nota lo más rápido posible para evitar estos inconvenientes. Bueno, voy a poner los formularios a la compañera. Aquí hay un formulario, compañera, por favor, tomar nota, igual a los que no tomaron. Voy con el otro formulario. Aquí está el otro formulario. Ya se nos fue más de un periodo, jóvenes. Entonces, por favor, vamos a apresurarnos un poquito. Voy a la gráfica. Vean, los resultados coinciden con los del libro. La directriz es y igual a 1/2 y el foco es 0, menos 1/2, tal y como lo tenemos nosotros aquí. Esta es la gráfica, miren. Esta es la gráfica, vamos a ver si la podemos. Aquí está el vértice, este es el punto 0,0, aquí está el foco, que es este que encontramos. Esta es la directriz, la que pasa aquí, la que empieza aquí y termina aquí. Y la parábola, ustedes que eso es toda esta curva que van siguiendo todos estos puntos de aquí. Bueno, les recomiendo, esto se puede hacer a mano, solo que para hacerla deben hacer esto. Miren, voy a trabajar aquí. Esta es la ecuación estándar. Vamos a copiar esta ecuación. Solo les quiero mostrar. Voy a copiar la ecuación original, que era esta, y la voy a colocar aquí abajo. Este no tiene nada que ver con los cálculos, eso es para la gráfica nada más. La idea es despejar para y o para x, no importa. Lo que tengo que es tener una variable dependiente y una independiente. Yo voy a despejar para y, que es lo más fácil aquí. Porque para graficar en Excel, como yo lo hago, así debe ser. Entonces, y va a ser igual. El x cuadrado está sumando, va a pasar al otro lado a restar, entonces me va a quedar menos x al cuadrado dividido el 2 que tiene la y, está multiplicando la y, va a pasar al otro lado a dividir. Dividido 2. Entonces así me va a quedar y. Esto de aquí es lo que yo voy a utilizar me quiere funcionar. Esta de aquí es la que yo voy a utilizar. No es respuesta, perdón, lo vamos a marcar otro color mejor, para no confundir. Esta de acá es la que yo voy a utilizar para trazar mi gráfica. Entonces yo ahorita voy a hacer un cuadro Excel donde tengo una columna de X y otra columna de Y. Trabajando X como variable dependiente. Voy a empezar en el -3 y voy a llegar hasta el 3 positivo, que son los valores que yo normalmente recomiendo. 3 negativos, 3 positivos y el 0, son 7 valores.
y aquí voy a obtener un resultado, luego la gráfica se va a trazar y me debe quedar así. Vamos a ver. Aquí está mi gráfica, miren. Esta es la gráfica. Entonces, esta es la X, esta es la Y. Los valores de X los introduje manualmente. -3, -2, -1. ¿Sí? Y la fórmula, vamos a borrar aquí para meter la fórmula para que vayan viendo. Miren, si borro los datos de aquí, la gráfica desaparece. Pues ahorita solo metí los valores de X. Estos fueron tecleados. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Aquí voy a escribir la fórmula. Si ustedes se recuerdan, la fórmula era igual a menos X elevado al cuadrado dividido 2. Esa es la fórmula, ¿no? Menos X al cuadrado dividido 2. Aquí ya salió el primer punto, miren. Si copio la fórmula para el de abajo, me va a salir el segundo punto, ¿ven? Ya salió el segundo punto. Si copio para el de abajo, va a salir el tercer punto. Si copio para el de abajo, va a salir el cuarto punto. Para el de abajo, el quinto punto. Y así va. La fórmula para el de abajo va a salir el sexto punto. Y así hasta llegar al último punto. La parábola me sale así. Para abajo, los puntos rojos son los puntos que ploteamos. De acá. Perdón. Y la gráfica, para que ustedes sepan, yo lo que hago es que hago este cuadro de primero, meto los valores aquí y hago la fórmula, coloco bien la fórmula de este lado y arrastro la fórmula para que obtener todos los resultados. Luego marco aquí y le doy insertar. Y aquí busco donde dice, miren, gráfica de dispersión. Y en gráfica de dispersión pongo línea suavizada. Esta escojo yo. No, perdón, aquí escogí esta, de línea suavizada con marcadores. Porque los marcadores son los puntos. Si escogen ustedes líneas así rectas, les va a salir una imagen similar, pero les va a tirar muy recto aquí, no en forma de curva. Entonces yo utilizo líneas suavizadas con marcadores y ahí solito tira la gráfica tal y como lo están viendo ustedes aquí. Bueno, vamos a ver si hay dudas, si no vamos a proseguir. Dice Arnoldo García Gaitán, saludos. Qué excelente, Arnoldo, esa aplicación. Sí, había visto aplicaciones así. Muy buenas. Muy buenas. Gracias, Arnoldo, por compartir. Tengo una duda en que si esas ya son fórmulas establecidas, o sea que siempre se tienen que utilizar. Por ejemplo, en el caso de x cuadrado igual a 4py, no importando qué valor tengamos, siempre se tiene que... Sí, esas son fórmulas estándar. ¿Sí? Estándar para cuando es una parábola con eje vertical y con vértice en el origen. Si fuera una parábola con vértice en el origen y eje horizontal, aquí no sería x cuadrado, sino que sería y cuadrado. Pero 4p es constante. Sí, le entendí muy bien. Siempre va el 4 multiplicando a la p. Eso quiere decir que siempre el 4 va a pasar a dividir al otro lado. Muy bien, muchas gracias por la participación y la duda ahí de José Emanuel. Bueno, vamos a continuar.
Este es el ejemplo 2, miren, se los voy a... Tómenle una captura, por favor. Lo leen y aquí está la solución. Aquí, aquí es al revés. En el otro me dieron la ecuación y me pidieron el vértice, el origen y la directriz. Aquí es al revés. Aquí me dieron la directriz, miren. Siempre me dice que tiene vértice en el origen y me dan la directriz. Y a partir de eso, calcular la ecuación y dibujar la gráfica. Aquí se me obtenga la ecuación y dibuje la gráfica. Entonces, este ejemplo se los voy a dejar para que ustedes lo estudien, lo repasen. Cualquier duda, con gusto los atiendo. Gráfica. Esta sería la gráfica del ejemplo anterior. Traten de graficarlo en Excel. Los insto a que utilicen el Excel, utilicen las aplicaciones. Eh, me da mucha alegría o tranquilidad saber que alumnos ya pueden utilizar aplicaciones, otras muy buenas. He visto ahí muchos compañeros que utilizan su teléfono con algunas aplicaciones específicas para esto, calculadoras, graficadoras, muy buenas. Entonces los insto a que las puedan utilizar también. Sería la gráfica. Y vamos a pasar. Este es un ejercicio, este sí para que lo resuelvan ustedes. Les estoy dando material para que ustedes puedan estudiar. Les resolví uno con ustedes. Les resolví uno a ustedes y se los expliqué. Les di otro resuelto sin explicárselos. Ustedes lo tienen que leer y entender, asimilar. Y les estoy dando uno sin nada, sin procedimiento, nada más el ejercicio. Entonces, ahí vamos en fases de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, este último es para que ustedes investiguen, averigüen cómo hacerlo y es la mejor manera de aprender, es lo que más les puedo recomendar yo. Cuando uno investiga por sí mismo, esto pues lo vamos a aprender y va a ser difícil que se nos olvide. Las fórmulas siempre listas a la mano para la evaluación. Si ustedes no tienen un formulario ordenado, les va a costar mucho. Entonces tomen una captura del ejercicio, vamos a pasar a las parábolas con vértice en otros puntos que no sea el 0,0, que no sea el origen. Parábolas con vértice en el punto HK. HK quiere decir de que no es cero, una de los dos no es cero. Por lo tanto, no puedo utilizar las fórmulas anteriores. Aquí vamos a encontrar otras fórmulas. Que funcionan así. Cuando son eje vertical, quiere decir que abren hacia arriba o hacia abajo. Estas son las fórmulas. Y cuando son eje horizontal, estas son las fórmulas. Por favor, tomen una captura de estas imágenes. Vean cómo es el foco aquí. El foco aquí ya no es solo 0,P o P,0. Aquí es H, K más P. Vean aquí cómo es. Aquí es, el foco es H más P, K. Vean aquí cómo es la directriz. La directriz es Y es igual a K menos P. Y aquí la directriz X es igual a H menos P. ¿Por qué? Porque los ceros del vértice nos facilitaban bastante todas las operaciones. ¿Sí? Cuando H y K eran 0, aquí era 0, 0 más P. 0 más P es P, entonces por eso el foco era 0, P. Aquí el eje focal es Y es igual a K, y aquí el eje focal X es igual a H, porque no sabemos en qué valor va a estar H.
Bueno, entonces vamos a ver. Estas serían las fórmulas para parábolas con eje vertical. Estamos hablando de estas, ¿ve? Estas de aquí, las que abren hacia arriba o las que abren hacia abajo. Entonces, tomen nota, ese es un tercer formulario de hoy, ¿no? Esto es bien fácil, lo único que tienen que ser bien ordenados. Tomen una captura de formulario, por favor, todos los compañeros. Vamos a tener aproximadamente 15 minutos para hacer un último ejemplo. Bueno, vamos a avanzar. Vean la fórmula. ¿Cómo van a saber ustedes cuando no les dice si tiene vértice 0,0 o cuando es vértice h, k? Vean la diferencia de las fórmulas. Vean, aquí es x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. Comparemos con la que nos dio el ejemplo. Vean la que nos dio el ejemplo. X cuadrado más 2y. Eso es vértice 0,0 porque vean la facilidad de esta fórmula de esta ecuación comparada contra esta. Es fácil detectar la diferencia comparada contra esta, ¿no? X menos h al cuadrado. Ojo aquí, esta es la ecuación estándar. Esta es la ecuación estándar. Aquí también tenemos una ecuación general. Mientras que en la otra, en las del vértice 0,0 no tenía ninguna ecuación general. Aquí sí tengo una ecuación estándar y tengo una ecuación general. Voy a cambiar. Voy a pasar a las parábolas con el eje horizontal. Esta es la fórmula del eje horizontal. Lo que cambia es que aquí y menos k está elevado al cuadrado. En la primera es h menos, perdón, x menos h lo que está elevado al cuadrado. Siempre aparece y menos k, pero no está elevado al cuadrado. En esta, x menos h no está elevado al cuadrado y y menos k sí está elevado al cuadrado. Estas son las que tienen eje horizontal, son las que abren hacia la izquierda o hacia la derecha. Y aquí están las fórmulas, ¿eh? Del vértice, foco, directriz, eje. Y a continuación vamos a ver la fórmula estándar. Pero la fórmula general. Aquí está la ecuación estándar, ahorita vamos a ver la ecuación general. Esta es la ecuación general. Estas son las ecuaciones estándar. Y esta de aquí es la ecuación general. Tomen nota de esta ecuación general. Perdón, la ecuación general. Mientras yo le leo esto, ustedes van tomando nota. Todas las secciones cónicas con ejes paralelos a los ejes coordenados se pueden representar por medio de la ecuación general, dice, que es igual a ax cuadrado más by cuadrado más dx más ey más f igual 0. Vamos a ir aquí a la vista de notas y voy a borrar esto. Oh, esto creo que no lo puedo borrar aquí.
Vamos a ir aquí a la vista de notas y vamos a ver lo que le dice aquí. Dice, la ecuación general corresponde a una parábola vertical si b es igual a 0. Si esta b es igual a 0, mira. Si este número no es, si este término no aparece, quiere decir que es una parábola vertical que abre hacia arriba o hacia abajo. Porque si este número es 0, esto no existe tampoco, el y cuadrado. Solo existe x cuadrado. Y por el contrario, si a es 0, importante esto, miren. Si a es 0, es una parábola horizontal. Si este número es 0, x cuadrado no existe. Por lo tanto, la parábola es una que abre hacia la izquierda o hacia la derecha. Y muy importante lo que dice aquí, A y B no pueden ser ambos 0. Solo uno de los dos puede ser 0, ya que si los dos son 0, dice aquí, entonces la ecuación no sería una parábola, sino que sería una recta. Y aquí no estamos viendo rectas, estamos viendo parábolas. Completando los cuadrados de la ecuación general se obtiene la ecuación estándar. Aquí lo que está diciendo es que la ecuación general y la ecuación estándar es lo mismo, solo que representado de diferente manera. La ecuación general es una forma extendida, mientras que la ecuación estándar es una forma factorizada, abreviada de esto, aunque también siempre es algo extensa, ¿verdad? Vean, aquí está una ecuación estándar y aquí una ecuación general. Entonces, importante lo que nos dice aquí, ¿verdad? A y B no pueden ser 0, y si A es 0, es una parábola horizontal. Si B es 0, es una parábola vertical. Entonces, vamos a pasar a esto. Miren, estas notas son importantes. Si no tienen estas notas ustedes, pues seguramente ahorita van a entender el ejercicio que haga, pero cuando vean más adelante un ejemplo, no van a entender. Entonces, ese tipo de notas son importantes. Entonces, ahora, se me olvidó mencionarles aquí. ¿Quién es A? ¿Quién es B? ¿Quién es D? ¿Quién es C? A es el número que va a ir acompañando al x cuadrado. Si aquí para 3x cuadrado, A sería 3. B es el número que va a ir acompañando al y cuadrado. D el número que va acompañando al término que tenga solo x. E el número que tenga al término que tenga solo y. Y F el término independiente, que sea solo un número, por ejemplo un menos 5. Entonces F sería igual a menos 5. Y del otro lado tiene que quedar 0. Se debe igualar a 0. No sé si me da tiempo, pero igual vamos a intentar. 3x cuadrado más 2y. Importante. Voy a regresar a la diapositiva anterior. Ax cuadrado más by cuadrado. Enfoquémonos en estos dos. Veamos si en la ecuación que tenemos x cuadrado y tenemos y no tenemos y cuadrado, o al revés.
Entonces, esta es una parábola, ya sabemos que es una parábola que abre hacia la izquierda o hacia la derecha, es horizontal, le vamos a poner aquí horizontal. Horizontal. Ya, solo con la teoría lo sabemos, porque no aparece x cuadrado. Bueno, entonces veamos aquí qué hicieron. Aquí copiaron la misma ecuación y vean, vamos a hacerlo aquí si quieren. Vamos a copiar la ecuación 3x más 2y cuadrado. Más 8y menos 4 igual 0. Entonces lo que quiero ahorita es encontrar la ecuación estándar, porque eso me pide, miren la ecuación estándar. Si ustedes se fijan en la ecuación estándar, es una parábola horizontal. Esta es una parábola horizontal, miren. Entonces vamos a copiar esto, esta imagen, y vamos a pegarla aquí abajo. Y la vamos a poner aquí arriba. Ahí está. Bueno, entonces dice que la ecuación me debe quedar de esta forma, miren. Vamos a ver cómo la trabajamos. Aquí tengo que trabajar álgebra. Entonces yo lo primero que voy a hacer es dejar las y de un solo lado, porque miren, y está de un lado y x del otro lado. Entonces el 2y cuadrado lo voy a dejar del lado izquierdo. El 2y cuadrado. El 8y también, más 8y. Y el lado derecho, del lado derecho, sí, de la ecuación, este 3x que está positivo lo voy a pasar negativo. Sería menos 3x. Y este 4 que está negativo lo voy a pasar positivo. Trabajando sobre esta ecuación. Yo voy a copiar esta ecuación tal y como está aquí. Recuerden que yo les he mencionado en otras clases, si yo del lado derecho, del lado izquierdo le sumo un 8, no hay problema si el lado derecho también lo hago, porque lo que hago de un lado, si lo replico del otro lado, la ecuación sigue siendo equivalente. Y ahora dirán ustedes, ¿y por qué hice eso? Por qué le sumé un 8? Porque estoy completando cuadrados, lo que decía la diapositiva aquí arriba, ¿eh? Dice, completando cuadrados en la ecuación general se obtiene la ecuación estándar. Eso es lo que estoy haciendo, completando cuadrados. Y vi que un 8 era el que me servía para completar cuadrados. Denme un minuto, 30 segundos, solo voy a conectar mi cargador.
va a pasar lo siguiente, que yo puedo hacer esto, ¿eh? Entonces, aquí, si de este lado yo saco como factor común el 2, me va a quedar así, 2. Y al 2, a este 2y cuadrado le quito el 2, solo me va a quedar y cuadrado. Voy a copiar el signo más de aquí, este signo más de aquí. Si el 8 yo lo divido entre 2, ¿por qué entre 2? Porque 2 es el factor común. Me va a quedar 8 dividido 2, 4. Y copio la y. Más, si este 8 lo divido entre 2, me queda solo 4. Entonces me queda así, sacándole como factor común el 2. Del otro lado voy a copiar el menos 3x. Y voy a sumar 4 más 8 es 12. Sigamos avanzando. Del lado derecho voy a copiar el 2. Y si ustedes analizan bien, lo que está dentro del paréntesis es un trinomio cuadrado perfecto. Un trinomio cuadrado perfecto consiste en sacarle raíz cuadrada al de aquí, al primero, y al último. La raíz cuadrada de y cuadrado es y. La raíz cuadrada de 4 es 2. No, la raíz cuadrada de 4 es 2. Y colocarlos juntos en un paréntesis con el signo del segundo término, que sería este signo más. Desde aquí sería y más 2, y eso debe ir elevado al cuadrado, que es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces ya lo factoricé. Y del lado derecho lo que voy a hacer es que voy a sacar como factor común el menos 3. Si saco como factor común el menos 3, si a esta x, este menos 3x lo divido entre menos 3 y menos 3 se eliminan y solo me queda la x. Si el 12 lo divido entre menos 3, 12, de primero el signo más dividido menos, es menos, y 12 dividido 3 es 4. Así. Pero veamos, comparemos con lo que está aquí. Aquí está bien. Es lo mismo. Entonces, lo que me faltaría a mí es, aquí solo debe quedar y menos un número. Aquí está, miren, en este caso, y más un número. Entonces, este 2 que está multiplicando lo debo pasar al otro lado a dividir, para que me quede así. Solo que aquí sería el 3 y el 2 que estaba multiplicando del lado izquierdo pasa aquí a dividir. Entonces, esta de aquí sería la ecuación estándar. Esta sería la primera respuesta también. Esa es la primera respuesta, la ecuación estándar. Entonces, veamos aquí. Acabamos de encontrarla, vamos a marcar de un color verde. La ecuación estándar. ¿De acuerdo? Nos faltan las coordenadas del vértice, las coordenadas del foco y la directriz. Quiero que tomen nota nada más de esto y con eso vamos a finalizar hoy. La siguiente semana les quedo pendientes de resolver este ejercicio al inicio de la clase. Tomen nota de esto nada más, que ya se nos cumplió el tiempo. Vamos a ver quiénes tienen dudas. Ana Victoria. ¿Será que podría volver a mostrar nuevamente la fórmula para realizar la gráfica? Las fórmulas van a cambiar. Yo les mostré la fórmula solo para una gráfica, pero cada ecuación tiene su propia fórmula. Entonces lo que debemos aprender es cómo ingresar las fórmulas en YouTube, independientemente si es raíz cuadrada, si es exponente, si es seno, si es coseno. Eso es lo que debemos estudiar, por favor. Bueno,
un gusto atenderlos el día de hoy. Quedamos pendientes con este ejercicio, que la clase es algo extensa. Igual si alguien quiere adelantar, ahí le dejo esto para que le pueda tomar una captura. Perdón, antes voy a regresar a donde estaba el problema. Aquí está el problema, ¿eh? Vamos a borrar esto. El problema. Tomen una captura de esta diapositiva. Eso es solo para adelantar. Igual yo se los explico la siguiente semana. Y aquí otra, donde sigue la solución. Esta es la solución. Aquí está el vértice, el foco y la directriz. Son los tres datos que nos tocaría encontrar ahorita. Y la gráfica de último. De las cinco cuestiones que nos pedía, solo encontramos la ecuación estándar. Nos falta el vértice, el foco, la directriz y la gráfica. Y esta sería la gráfica. Bueno, un gusto atenderlos el día de hoy a todos. Muchas gracias por la atención prestada. Saludos cordiales. Espero verlos la siguiente semana.